Vamos a hablar brevemente en la palabra. Vamos a hablar en la palabra y yo les invito a buscar en la palabra, allí en el libro de Colosenses. La hermana lo estaba leyendo. El Espíritu de Dios une todo lo que queremos hacer para su gloria y honra. El título del mensaje es este: ¿Quién es el Señor? Y el texto lo encontramos allí en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Título: ¿Quién es el Señor? Y el texto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Señor añada bendición tras bendición sobre su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El hombre anciano que manejaba una camioneta antigua con un perro metido en la cama de atrás no llamaba para nada la atención de las gentes. Si tú y yo lo viéramos, lo consideraríamos como un campesino más que lleva una pequeña camioneta, medio estartalada y que lleva un perrito siempre, que es una persona cotidiana llevando a sus nietecitos a cazar en el campo. Nunca nos hubiésemos dado cuenta, aunque ese señor no fue de nuestra patria, nunca nos hubiésemos dado cuenta que al morir aquel señor de la camioneta destartalada y del perrito y que lleva a los niñitos a cazar al campo, tenía aproximadamente 23,000 millones de dólares. Y fue el fundador de una de las tiendas que existe en el mundo, en el primer mundo norteño, que se llama Walmart. Una de las tiendas más poderosas para el 2010 en Estados Unidos, en México, en Canadá y en muchos lugares del mundo. Hasta sus últimos días, Sam Walton, vistió ropa sencilla. Manejó la misma camioneta antigua y a simple vista nadie lo identificaría como el hombre multimillonario que era en su propia persona. Las apariencias, ¿cómo dice usted? Las apariencias engañan. En el caso de Sam Walton, era fácil ignorarlo por la apariencia tan humilde y no llamas la atención. Y creo que algo mismo sucede con Jesús, nuestro Señor. Muchas personas al mirar a Cristo no lo toman en serio como lo que es, sino que subestiman y no toman con importancia aquel gran Señor en el que hemos decidido creer. Eso fue uno de los problemas que tenía la iglesia que nosotros estamos leyendo, la carta que Pablo les envió. Ese era uno de los problemas que tenía la iglesia. Había llegado muchas personas alrededor de Colosas diciendo que Jesús era uno más de las personas importantes con las que podían justificar sus problemas. Sí, Jesús está bien, decían aquellos maestros falsos, fraudulentos. Pero ustedes necesitan hacer esto y esto, porque lo necesitan para su vida. Hoy en día las cosas no han cambiado mucho.
hay muchas personas que suman a la devoción al Señor un andamiaje de cosas adicionales que no son tan importantes. Y hoy queremos ver en la palabra de Dios cómo nosotros no podemos descentralizar. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Quitar del centro ¿a quién? A Cristo. Y si bien lo vamos a poner en el centro, atienda bien, querido hermano, hermana que está acá, amado de Dios, amada de Dios, si bien lo vamos a poner en el centro, sea Él el centro cardinal, el centro de ubicación, el centro alto de nuestra vida. Y todo lo demás edifique alrededor de ¿quién? De Cristo, que es el centro. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que debiéramos dejar en la mente, yo sé que todo el mensaje se va a quedar en la mente. ¿Usted cree así? Todo el mensaje se va a quedar en la mente, pero si hubiese algo que dejar allí en su mente, me gustaría que usted dejara estas frases. Cristo es supremo. Él está por encima de todas las cosas. Cristo es supremo sobre la creación. Él está por encima de cualquier cosa creada. Vamos a desglosar en el pasaje esta gran verdad que Cristo es el supremo de Dios, que Cristo es el grande entre todos los grandes. Vamos a desglosar allí en el pasaje esta inmensa verdad. Cristo, en primer lugar, es supremo por su naturaleza. Lea allí la primera parte de ese versículo 15. ¿Cómo dice? Hasta la primera coma. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, en Él Dios está siendo visible. Dios está siendo visible. Dios es espíritu. ¿Y quién puede ver al espíritu? ¿Se recuerda cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana y Él le dice, no, Dios es espíritu? Y los que le adoran, 4:24 Juan, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, pero ¿podremos tocar a Dios? No, Dios no se puede tocar. Y tan importante es que Jesucristo viniera, porque algunos creen que Dios hizo al mundo, los teístas creen que Dios hizo al mundo y dejó al mundo a la deriva, el mundo perdido a la deriva, y nosotros no lo creemos, porque Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo hicieron al mundo y se encargaron del mundo. Y más, Jesucristo se hizo parte del mundo porque decidió venir a caminar entre todos los hombres. Le preguntó Felipe a Jesús, ¿se recuerdan en Juan 14? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, decía Jesús. Aleluya. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y por qué? Porque Él era la imagen visible de Dios entre los hombres. ¿A cuánto les gustan las películas policíacas? ¿A cuánto les gusta? ¿Oh? ¿Hay alguno? Esa de acción policíaca me encanta, a mí me gusta. Seguramente usted ha visto cuando hay un homicidio y ve que el homicida barre todo y limpia todo con agua, con líquidos. Usted ve cómo viene un perito después al lugar que fueron allí delatados los hechos, y esos peritos usan una sustancia que se llama luminol. ¿Sabía el nombre? Luminol. Esa sustancia cuando se riega la sangre, aunque esté totalmente aparente, limpia, el luminol cuando se apaga la luz, la sangre brilla. La sangre brilla. Así como el luminol hace visible la presencia de sangre, Jesucristo, el Hijo de Dios, hace visible
¿La presencia de quién? De Dios el Padre. Aleluya. La presencia de Dios el Padre. ¿Necesitaremos a otro? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, pero Él lo dijo, nadie viene, porque tenía que ser a través de Él, al Padre, sino por mí, dijo Jesús. No podemos tener duda que Jesucristo refleja la imagen del Dios inmanente y trascendente, la imagen del Dios eterno a los hombres. Y en Él podemos nosotros totalmente confiar, porque Él fue el pago por tus maldades, por mis maldades, sin Él tener que padecer por tus maldades y mis maldades, porque Él no necesitaba hacerlo, pero lo hizo porque quería llevarnos al Padre, lo hizo porque nos quería llevar a la gloria por su fiel amor. Él es la imagen del Dios invisible, Él lo reveló, Él reveló al Padre. En segundo lugar, Jesucristo también es el primogénito de toda la creación. Como dice la próximo allí oración después de la coma, el primogénito de toda creación. Hay un problema acá. Algunos han malinterpretado este texto. Y yo no voy a decir quiénes, diciendo que Jesucristo no es Dios, porque como el primogénito va a ser Dios si fue creado. Ellos se afirman en este pasaje para decir que Jesucristo fue creado. Hermano, entienda. La palabra primogénito la Biblia no solo la usa para hablar del primero nacido, sino del primero en importancia, del primero en el lugar cimero, el lugar alto, el primero de gloria, de jerarquía. Gracias, hermano. Al estudiar el pasaje nosotros podemos encontrar que sería imposible entender que Jesucristo fuese creado, porque si Jesucristo hubiese sido creado, Jesucristo no es Dios y no es lo que nosotros predicamos. Usted puede buscar ahí en el Salmo, es importante este versículo, Salmo 89, 27. Es un salmo profético hablando de David. Puede estudiarlo en la casa, el Salmo 87. Salmo 87, versículo 27. 89, 27. Salmo 89, 27. ¿Y cómo dice el pasaje? Le dijo a David, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Dios le está diciendo al rey David que de él y de su descendencia, él le iba a poner a quien sobre todo el mundo en un lugar más alto. A él y a su familia les iba a poner en un lugar más alto. ¿Sería David el primer hijo? David era el menor. Muy buen dato. David era el menor. ¿Cómo el menor Dios lo pone por primogénito? ¿Sabe que cuando Dios quiere poner a un primogénito, lo pone por primogénito? Esaú nació primero. ¿Y quién recibió la herencia de primogénito? Entonces, ¿se cumple que sea el primer hijo el primogénito? No, mi hermano. Es a quien Dios quiere exaltar. Ese es el sentido de este pasaje. Dios le puso por primogénito, lo que quiere decir es que Dios lo subió, ¿a dónde? Al lugar más alto, para que todo el mundo tenga que confiar en Él y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque ¿quién lo subió? Aleluya. El que lo subió fue el Señor.
Por eso que cada vez que usted lea primogénito, no diga, no es el primero. Tenga cuidado. Primogénito en la Biblia también puede decir, es el más importante, es el encumbrado. Y es el caso de Jesucristo. La tercera cosa que queremos ver así como flechazos, porque de este pasaje nosotros pudiéramos estar hablando toda la mañana, no es el caso. Está allí en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabía usted que todo lo que existe, todo lo que fue creado, todo en este mundo obedece a una voz? ¿Y a qué voz obedece? A la voz del Señor Jesucristo. ¿Se recuerda cuando allí Él estaba descansando en la barca y los discípulos, ¡corre Jesús! ¿Qué hacían los discípulos? ¡Despiértate! ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿qué? Ellos estaban todos arratonados. ¿Sabe lo que significa arratonarse? Acobardados. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús descansaba. ¿Por qué Jesús podía descansar? Porque ese agua que estaba allí era de Él. Ese barquito que estaba allí era de Él. Y los discípulos que estaban sentados ahí atemorizados y llenos de miedo, ¿de quién eran? Eran de Él. Todo es de Él y para Él. Ay, mi hermano, desde los peces extraños que usted ni imagina, de los peces extraños que hay en el mar y algunos en los ríos que usted ni imagina, hasta las estrellas más remotas en el cielo que usted todavía no ha podido alcanzar con su ojo humano, desde una criatura que nace en el vientre de una madre que Dios concibe, hace que el germen de la vida salga, hasta una plantica sencilla que nace en una pequeña rendijita en donde hay agua, como un musgo. Todo apunta que Jesucristo es el Señor y le da gloria y honra. En estos días, yo no estaba adaptado allá en México, estaba en un lugar por donde pasan todos los aviones, corredor aéreo. Se imagina que cada 30 segundos haya un... ¿Le pasa por arriba? ¿Se asustó? Un avión y otro avión. Pero ¿sabe lo que me sorprendió esa mañana? El trinar de las aves en el mismo centro del DF en México. El trinar de las aves me despertó, porque aquellos no eran no acostumbrados. ¿Serían aves de cautiverio? ¿Aves en cautiverio? No, son las aves que hay en toda la ciudad, que a esa hora, a las 6 de la mañana, cuando amanece, están todas las aves cantando. ¿A quién le cantan? ¿A quién le cantan? Mire, aún el mismo Satanás, principados potestades, no piense que está hablando de los ángeles buenos. Aún el mismo Satanás fue creado por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aún el mismo Satanás fue creado por Cristo. Y cuando Él se reveló, ¿sería Cristo que lo hizo revelar? No. Él se reveló por su propio corazón y mente torcida. Y aún en medio de su gran conflicto contra el reino de la luz, el mismo Satanás se le sujeta. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Satanás se le sujeta. Y el mismo Satanás está haciendo hoy una obra que es totalmente para su gloria. Para su gloria. Vaya a Job y vea si el diablo nos puede tocar sin que Dios mande, sin que Dios permita. El diablo nos puede tocar cuando Dios permite, y si no, no nos puede tocar. Y aun cuando nos zarandea,
Cuando el diablo nos zarandea, ¿qué sucede? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? Yo me aguanto en Dios, me aguanto en Dios. ¿Y qué permite Dios por medio del zarandeo del diablo? Que yo me fortalezca espiritualmente. Si no existiera el diablo hoy, nosotros fuéramos totalmente felices para pecar, para andar, no hubiese ningún problema. Pero no, el diablo nos zarandea y nosotros nos sujetamos a Dios y ganamos la victoria. ¿Por qué? Porque la victoria es del Señor y Él es quien gana la pelea. Tenemos que entenderlo. Todo, el diablo, los principados, las florecitas, las avecillas, ¿qué más? La computadora, el celular, las luces eléctricas, el púlpito, las llaves, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso que no use la llave para entrar al lugar equivocado. ¿Está entendiendo? Por eso no usa el celular para trabajar con cosas que son torcidas. Por eso no tome la planta, porque ahí hay respeto de las cosas divinas, y coja un cuchillo y empieza a grabar su nombre. Eso es pecado, porque usted no fue quien hizo la planta. Si va a cortar la planta para hacerse un mueble, sí, pero no toma la planta para que sufra. No vaya por el camino matando animales por todos los lados porque usted es lindo. El libro de Apocalipsis dice que Dios va a castigar a aquellos que han destruido la naturaleza. Y eso a veces la iglesia no es tan cuidadosa al respecto. Tenemos que cuidar lo que Él creó, porque todo está apuntando por medio de Él, todo es por Él y todo es para Él. Por eso tenemos que cuidar los perritos. Por eso tenemos que cuidar los animales que hay alrededor. La bioética de la vida, el cristiano tiene que vivirla. Tenemos que vivir una ética de la vida constante, porque todo está alabando al Señor. Por eso si usted ve un perrito que tiene sarna por ahí y tiene posibilidades de curarlo, cúrelo. Porque ese está alabando ¿a quién? A Jesucristo, porque fue creado por Jesucristo. Tenemos que entender, iglesia, estas cosas. Y la última de las cosas, que ya no me queda tiempo, la última, cuarto aspecto de Jesucristo como centro, es que descubrimos que Él es anterior a todas las cosas y que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Cómo dice el versículo? Él es antes de todas las cosas y por medio de Él se forma un todo coherente. ¿Cómo dice? El 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin Cristo, este universo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este universo? Un desastre, un desorden total. Cristo le da sentido a nuestra historia. Los científicos han analizado la ubicación de la Tierra y si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, ¿qué sucedería? Nos achicharrábamos, íbamos a ser como chicharrón que se come usted en el almuerzo. Pero si nos fuéramos un poquito más lejos del Sol, ¿qué pasaría con nosotros? Nos congelábamos, hermanos. ¿Y por qué está rotando de esa manera? Y no se vira y gira como quiera. No, porque todo tiene un curso creado por medio de Jesucristo. Y todo esto subsiste, asteroide cayendo, subsiste y no nos desbarata. ¿Quién desbarató ese asteroide? Decían que era la NASA, que nada, la NASA nada. Ese asteroide lo destruyó el Señor en el aire. ¿Quién hace que esto funcione? Y que todavía no nos hayamos ahogado por la contaminación ambiental. ¿Quién hace eso? El Señor Jesucristo. Él mantiene este universo. Oh, mire qué hermosa ese detalle. La luna llena de huecos porque no tiene capa protectora que le evite los choques de los asteroides. Pero la Tierra sí tiene una capa protectora que destruye todo lo que viene hacia adentro. La NASA no es la NASA, es el Señor. Le damos gloria y honra a Él por todo lo que ha hecho por nosotros.
Hay mucho más que podríamos decir sobre Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucho más. Pero pensemos por un momento en estas preguntas. ¿No merece nuestra alabanza? ¿No merece nuestra devoción? Si Él diseñó con tanta sabiduría el mundo en que vivimos, ¿no merece nuestro respeto y nuestra gratitud? Si Él reina sobre todo con los derechos de primogénito, ¿no merece nuestra lealtad y nuestra obediencia? No nos hace falta nadie más. No nos hace falta a otro que nos ayude. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En cambio, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Nadie tiene mayor autoridad que Él. Nadie es más que Él. Él es el Rey. Aleluya. Él es el Rey. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Ocupa el lugar que se merece? ¿Le das el respeto que Él se merece? ¿Le das el honor que debe Él recibir? Meditemos por unos momentos en lo que hemos hablado y digamos a viva voz que quien siga a Jesucristo es también exaltado con Él. Y quien siga a Jesucristo tiene un punto de mirar totalmente firme en Él. Como dice, y terminamos con este texto, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Que Dios nos bendiga.